Vale, vamos a otro dispositivo. Actuador de regulación de 8 canales. Bueno, pues aquí este dispositivo, canal número 1. Bueno, porque es un regulador, ¿vale? Modo del canal, bus, control manual, manual de tiempo y después del bus. Esto para saber si lo quieres hacer también un control manual forzado desde la parte frontal, ¿de acuerdo? Y si no, desde el bus. Lo puedes parametrizar aquí o incluso decir qué canales quieres que se controlen a través del bus o si quieres dejar uno indeterminado que puedas tener un control manual lo puedes dejar, ¿de acuerdo? Pero bueno. Vale, habilitar información sobre carga del regulador. Pues bueno, pues esto por defecto puede ser interesante. Habilitar información temperatura de repetidor también, que me envíe la temperatura, envío cíclico, alarme de temperatura cuando la temperatura llega a cierta temperatura. Esto está muy bien, ¿eh? No me había dado cuenta de esto. Esto quiere decir que en caso de que el regulador llegue internamente a una temperatura determinada, pues que te mande una alarma porque se pueda sobrecalentar, ¿no? Sobre todo cuando se utiliza luminarias con mucha carga y tal, y a lo mejor eso no está bien calculado y empieza eso a calentarse y ese tipo de cosas. Está muy bien que te mande una alarma antes de que se averíe el dispositivo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más cosas? Mirad, tiene, estos son los parámetros funcionales, luminosidad máxima al 1%, la mínima, para que no apague del todo, la máxima al 100%, tiempo de encendido suave, pues el tiempo que tú quieres que tarde en encender al nivel que le tengas preestablecido, o el tiempo de apagado, para que no sea un apagar rápido, encender rápido, sino que sea algo progresivo porque queda como más elegante, ¿de acuerdo? La velocidad de regulación, luminosidad en el apagado, modo encendido, fase de línea respecto a la de referencia. Esto es muy bien, esto está muy bien para que el corte de fase, es decir, que se apague o se enciende la lámpara cuando esté siempre en su paso por cero. De esta manera, siempre nos garantizamos de cuando abre o cierra el relé, lo hace cuando no hay corriente, porque la corriente senoidal dentro de lo que es la señal de corriente alterna, ¿de acuerdo? Hay un momento en que pasa por cero, pues el mismo dispositivo es capaz de detectarnos su paso por cero y en función de eso se abre el relé, que nosotros no lo vamos a apreciar porque eso es súper rápido, el relé se va a abrir o se va a cerrar en su paso por cero. ¿Qué pasa? Que tenemos 3 fases en una instalación eléctrica. Cada una está adelantada o retrasada respecto a las otras. Pues simplemente tenemos que decir si está conectado el LED, el regulador, en la misma fase de referencia, 120 grados respecto a la de referencia o 240 grados respecto a la de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, una de estas 3 opciones es la fase a la cual la tenemos conectada, RS o T, y en función de eso, él mismo calculará o velará porque se abra o se cierre el canal en su paso por cero. ¿De acuerdo? Parámetros adicionales. Regulación absoluta, velocidad de regulación, temporización, eso está bien, ¿no? Habilitar función interruptor temporizado, bloquear regulador, por si lo quieres bloquear, control forzado, ¿vale? Está bien. Habilitar control de escenas, por si quieres colocar escenas al dispositivo. Función secuencial, acción tras fallo de alimentación. ¿Quieres que haga si hay un fallo de alimentación? Apagar, encender a una luminosidad determinada. Al último nivel. Esto está muy bien para edificios públicos donde a lo mejor hay cualquier problema de suministro eléctrico y por defecto enciendo las luces a un nivel determinado para garantizarme la seguridad de la gente que está allí. No sé, ¿vale? Bueno, todos los canales serán igual. Son 8 canales, todos los canales serán igual, pero en pulsadores, si os fijáis, los pulsadores que tiene este regulador, ¿de acuerdo? Son los pulsadores que tienen la salida hacia los pulsadores convencionales que tenemos en nuestra instalación. Aquí también te está diciendo que el A1, B1 es estos 2 que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y puede hacer conmutación, puede hacer regulación, puede hacer regulación valor en absoluto, puede ser un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces me está indicando que para hacer la regulación puedo utilizar estos 2. Si cojo el siguiente pulsador, son los otros 2. Está muy bien que se me vayan marcando, porque de esta manera sabré dónde estoy trabajando. ¿De acuerdo? Está muy bien, muy bien. Me gusta. Solo regulación. Regulación y conmutación. Está muy bien. Vamos a otro dispositivo. Actuador de 2 canales conmutación persianas. Este es uno de los pequeñitos, ¿vale? O puede funcionar como un actuador de conmutación de 2 canales o como uno solo de persianas. ¿Por qué? Porque los 2 canales se asocian electrónicamente, es decir, en su electrónica, no que se asocien físicamente, sino que a la hora de funcionar van a funcionar de tal forma de que los 2 canales funcionan como un solo canal de persiana. Un canal subirá y el otro será para bajar, ¿de acuerdo?
Vale, salida A. Bueno, pues salida A puedo... Respuesta en estado de situación de conmutación. Siempre, solo tras cambio. Valor de objeto de estado. Cerrado 0, abierto 1 o al revés. Reacción tras fallo de bus. Abrir contacto, cerrar contacto. Bueno, y luego ya funciones específicas como habilitar la temporización, escenas, lógica, forzados, umbrales. La verdad que está bastante bien para los canales que tiene, ¿de acuerdo? Vamos a curiosidad más dispositivos. Persianas. Es igual. Esta base de datos que está, la misma. ¿Veis? Es la misma. Vamos a otro. Actuador conmutación persianas. 4, 8, 16 canales. Aquí ya tendremos que especificar qué tipo de aparato es el que tenemos porque la misma base de datos funciona o le sirve a 3 referencias distintas. Vamos a coger de 4 canales. Pues de 4 canales dice salida A1. Pues, ¿quieres enviar la información de la conmutación? Sí, el estado, sí, o solamente tras el cambio, ¿no? Que es lo que es interesante. ¿Cómo va a ser? 0 cerrado, 1 abierto. O al revés, cerrado 1 o 0 abierto. Bueno, eso es como a gusto del consumidor, ¿de acuerdo? Cuando hay un fallo del bus, ¿qué quieres que haga? Pues cerrar, abrir, tiene un montón de cosas esto. Habilitar función de tiempo, preajuste, escenas, lógica, forzado. Joder, es que nada más que en tema de lógica, tema de escena, tema de función umbral, funciones centrales, vaya, y también tiene lo del tema de la fase de referencia para abrir y cerrar en su paso por 0, pues ostras, es que este dispositivo tiene un montón de cosas y un montón de ajustes. Entonces, es muy, muy interesante. Y, lo más importante, para cada uno de los canales tiene el suyo, ¿eh? No nos confundemos, ¿eh? Cada uno de sus canales tiene el mismo. No es que tenga todas estas funciones en común para todos los canales, no, que cada canal tiene toda esta configuración, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver la regulación. El último, este de un canal. Bueno, pues todo es más de lo mismo. Esto ya lo hemos visto. El valor de luminosidad mínima, máxima, tiempo de encendido, tiempo de apagado, velocidad de regulación, los pulsadores auxiliares sin asignar. No sé, interruptor. ¿Qué pasa aquí? Acción tras cerrar contacto. Conmutar. Acción hasta abrir el contacto. Que no me haga nada, o conmutar o apagar. No sé, puedo dejarlo como encender y este como apagar, por ejemplo. No sé, ¿vale? Está muy bien este también. Una cosa, si habéis fijado la base de datos las tenemos en español. Y eso también es muy interesante para aquellas personas que anden un poquito cortos de inglés, ¿de acuerdo? Entonces está muy bien. Y estoy viendo que las traducciones son traducciones que están muy... están a lo que realmente quieren decir. Me explico. En ocasiones, cuando se producen las traducciones del inglés al español o del alemán al inglés y del inglés al español, que eso es lo peor, del alemán al inglés y del inglés al español, pasa por distintas personas que son traductores, pero no son personas del gremio y hacen traducciones literales. Las traducciones literales no sirven porque nos confunden. Hay que saber para qué sirve exactamente la función que queremos especificar, ¿de acuerdo? Y por lo que estoy viendo aquí, todas estas traducciones, pues son traducciones realmente no de traducción literal, sino que están pensadas para especificar lo que es en cuestión cada cosa, ¿de acuerdo? Vale, vamos a pasar ahora a ver los distintos dispositivos que tenemos en RF. Lo que tenemos aquí, vamos a ver. Sonda, sensor de temperatura con sonda. Vamos a ver. Tiempo base para envío de temperatura. Bueno, este dispositivo lo único que nos hace es enviar la temperatura de donde lo tengamos colocado y mirar tiempo de base envío de temperatura. Yo puedo enviar la temperatura pues en base de 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Claro está que si esto va a batería, no es lo mismo que me envíe la temperatura cada hora o que me la envíe cada segundo. ¿Entendéis? Entonces ahí va un poco eso que nos dice en la ficha técnica de lo que dura la batería de un dispositivo, digamos que es una media que hayan hecho, no que lo hayan puesto a todo a 1 segundo que empieza a mandar telegramas cada segundo, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí una base de tiempos para ajustar temperatura, alarma de protección, ¿de acuerdo? Sobrecalentamiento, enfriamiento, por si donde tienes colocada esta zona de temperatura pues hace que detecte un sobrecalentamiento de la estancia, un sobreenfriamiento, ¿de acuerdo? ¿Enviar temperatura tras recuperación de la tensión del bus? Bueno, pues si quieres enviarla, no quieres enviarlas. Aquí en este caso no tenemos bus, digamos, porque no hay bus físico. Pero sí a lo mejor hace referencia a que si reinicia el dispositivo por cualquier tipo de motivo, que le cambian las baterías o cualquier cosa de este tipo, ¿de acuerdo? Termostato. ¿Está habilitado o deshabilitado? Bueno, pues habilitado tenemos la configuración, pues la misma que hemos visto en los otros dispositivos, la configuración
de control de clima. Las consignas de enfriamiento, las consignas de calentamiento, el modo de regulación. Podemos elegir entre 2 puntos o un control PI, ¿de acuerdo? Modo de enfriamiento y modo de calentamiento. Si queremos utilizar un PI para una cosa, 2 puntos para otra, o cada cosa que sería lo suyo, que fuera la misma, ¿de acuerdo? Vale, luego tenemos un multisensor que, aunque estos tres son iguales, era la misma base de datos cuando me he insertado el dispositivo en el ETS, pero entiendo yo que en algún sitio te tiene que dejar modificarlo, ¿de acuerdo? En algún sitio. Por ejemplo, contacto... Ah, vale, aquí está. A ver. Esto quiere decir que este dispositivo, ¿de acuerdo? Esta base de datos funciona para distintos dispositivos. Entonces, puedo decirle que es un contacto de ventana y en función de eso se me abren unos parámetros. Habilitar modo test, por ejemplo, ¿vale? Puede ser un sensor de temperatura, donde vendrán aquí, pues, la configuración de la temperatura. Aquí está lo del contacto de ventana, que se me había ido. Puedo incluso invertirlo, ¿de acuerdo? Es decir, si en vez de se abre la ventana es un 1 y se cierra es un 0, pues que sea al revés, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Sensor de luminosidad, también. Y sensor de humedad relativa. Y en función de todo esto, pues tengo los parámetros que pueda modificar aquí, ¿de acuerdo? Habilitar alarma de temperatura alta, habilitar alarma de temperatura baja. Está muy bien. Sensor de luminosidad. Wow, aquí tiene un montón de parámetros del tema de luminosidad que puedes configurar. Modo protección solar, protección genérica, protección solar. Está genial, ¿eh? Está genial. Está genial. Estado de alarma por luminosidad alta. Enviar objeto de alarma. Habilitar o deshabilitar. Pues está genial, ¿eh? Tiene un montón de parámetros a configurar dentro de lo que es la luminosidad. Humedad relativa. Joder. Periodo de actualización del valor de salida en minutos, no actualizar. Enviar valor de humedad relativa. Sí, claro. 0 no enviar, no, quiero enviarla. Cada valor 1. Luego habrá algún ajuste para que te diga que sea minutos o no sé. Enviar valor, humedad relativa cuando cambia a un valor de... Ah, vale, a especificar el valor. Vale. Bueno, no sé, está bastante bien también. Modo test, no sé esto es lo que será, habrá que leerse el manual, pero está muy bien. Es muy sencillito, si os fijáis, no tiene una cantidad de parámetros excesiva que configurar. Es decir, que realmente configurando un día uno, yo creo que se te queda esto rápido para que no se te olvide. Y lo puedas configurar esto en cualquier otro momento, ¿de acuerdo? Son muy sencillitos. Vale, nos vamos a ir a la interfaz de 4 canales. Esto es una interfaz de pulsadores que lo podemos configurar como interruptor, regulador, interruptor múltiple, secuencial, tordo persiana. Wow, tiene todo esto. Contador, que es súper importante para, por ejemplo, contar personas. No sé, por ejemplo, ¿de acuerdo? Está muy bien. El tiempo de rebote, valor inicial, tipo de contacto, normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿de acuerdo? Termostato es para aquellos que disponen de entrada analógica, ¿de acuerdo? Podemos habilitar el termostato, el mismo interfaz, lleva una entrada o hasta 4 entradas, ¿de acuerdo? Y tiene aquí, pues nada, la configuración para el control de clima. Y vuelta a lo mismo, configuraciones muy sencillas, ¿de acuerdo? Puedo decir que hay configuraciones mucho más complejas, que te calientan la cabeza, que no sabes por qué te está pidiendo este dato, esta temperatura, esta consigna, te vuelven loco, ¿de acuerdo? Las consignas de enfriamiento y las consignas de regulación de enfriamiento, configuración, termostato. Está genial este dispositivo. Detector de movimiento. ¿A batería o a 220? Esto quiere decir que esta base de datos funciona para los dos. Porque el de batería no difiere mucho, ¿no? Ah, no, mira, el de la batería. El que pone 220 lleva control constante de luminosidad y control mediante mando IR. Cuando pongo el de la batería, esas dos funciones no me vienen. Para pues tenerlo en cuenta. Aquellos que quieran, por ejemplo, un detector que quieran que tenga control constante de luminosidad, ¿de acuerdo? Que sepan que tienen que comprar el modelo 230, porque el de modelo de batería no lo lleva, ¿de acuerdo? ¿Qué más ajustes? Modo de funcionamiento, estándar, personalizado, umbral de luminosidad ajustable o por potenciómetro por ETS. Esto está muy bien para evitar que la gente que manipula el detector pueda con un destornillador, en el potenciómetro, realizar ajustes y después te vuelves loco porque aquello no enciende, no apaga y te vuelves loco. Los umbrales de luminosidad, a los cuales quieres que se enciendan o se apaguen las luces. Retardos, sensor de movimiento, envío con detección, encender, apagar si no hay movimiento,
apagar si hay movimiento, encender si no hay movimiento, las 4 opciones que tenemos con el detector. Tiempo de envío cíclico, en fin, y sensor de temperatura. Sensor de temperatura, corrección, sensor de temperatura, variaciones de sensor de temperatura. Tiempo de envío cíclico. Esto está muy bien porque el mismo detector te está enviando la temperatura donde está ubicado. El problema está que el detector está en el techo. Entonces, claro, en verano cuando echamos frío en la habitación, el frío va para abajo, pero el calor va para arriba. Entonces, a mí realmente no me gusta realizar controles de clima con los detectores que están en el techo, porque el clima se activará o se desactivará en función de la temperatura que está en el techo, no en la cama donde estás durmiendo o en la silla o en el puesto de trabajo donde estás trabajando. Luego, se tiene que calentar el techo para que dé por bueno que se ha calentado la habitación. Entonces, claro, puede ser que se caliente el techo porque el calor sube para arriba y tenga los pies fríos porque la parte de abajo de la habitación haya frío. Bueno, por último, el dimmer este. Vamos a ver. Frecuencia PWM, regularidad de 3 canales, o bueno, venga, RGB, canal de salida RGB, luminosidad máxima, mínima, tiempo de encendido, tiempo de apagado, porque queda como más elegante. La tonalidad, ¿de acuerdo? Aquí podemos variar la tonalidad, el color. Parámetros adicionales. Acción tras recuperar la alimentación. Encender, apagar, ir a un nivel de luminosidad, llamar a una escena, una secuencia. Luego tenemos distintas funciones como temporización, forzado, alarma de sobrecarga, escena, secuencia. No sé, está muy bien. Y luego también tenemos también entradas, ¿de acuerdo? Que pueden funcionar pues como interruptor, regulador, interruptor múltiple, secuencial. Está genial. Está genial. También termostato. ¿Os fijáis? Es que el tema del termostato lo tienen introducido en muchísimos dispositivos. ¿Vale? Puede hacer un control de clima con cualquier dispositivo. Porque lo que es la lógica la tienen ya integrada. Simplemente hace falta captar la temperatura para hacer esa lógica de control del clima. Está muy bien. Bueno, chicos, pues esto es lo que os quería enseñar, ¿no? Como veis, los dispositivos de Dinui tiene una página web de la cual os podéis descargar, por ejemplo, si me voy a este dispositivo, podéis descargar la base de datos NTS simplemente en pinchar en programa ETS y os descargáis el programa NTS, la ficha técnica, manual de usuario, instrucciones. La página web que tienen es muy sencillita, está muy clara, ¿de acuerdo? Está muy claro el que está dividido en botoneras, RF y bus. Como veis, la base de datos la tienen en español. No te piden parámetros raros para configurar el dispositivo. Es decir, si es tu primera toma de contacto con KNX, estos dispositivos son muy fáciles de predecir el que voy a cambiar un parámetro u otro y qué puede pasar, ¿de acuerdo? Esto con otros fabricantes no pasa así, ¿de acuerdo? Pensar que no te puedes saber todos los parámetros de todos los dispositivos del mundo. Eso es una de las cosas por las que siempre la gente trabaja con los mismos fabricantes, porque el tiempo que ha empleado en aprender con un dispositivo lo quiere rentabilizar para el resto de veces que haga otros proyectos, ¿de acuerdo? Pero estos dispositivos, tal y como veis el tema de la base de datos, si os fijáis, no son dispositivos que sean muy difíciles de decir, oye, si yo cambio aquí en termostato, aquí por ejemplo, o si yo le doy a termostato calentamiento, ¿qué querrá decir? No, está claro, es decir, no hay error a confusión porque la traducción es buena, se está utilizando un texto, un lenguaje que no es técnico complejo y realmente puedes realizar la instalación en muy poquito tiempo. Puedes hacer la programación de los dispositivos en muy poquito tiempo. Aunque luego tengas que definir y tengas que ajustar valores, ajustar cosas, porque eso es como todo, siempre tendrás que hacer ese tipo de cosas, ese tipo de comprobaciones. Pero son unos dispositivos muy interesantes y muy fáciles de programar. Tal cual, quedaros con eso, ¿de acuerdo? Y que tienen dispositivos en RF muy interesantes y muy fáciles de instalar, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues eso es todo. Os quería acercar al fabricante de Nui. Deciros que tienen una gente en soporte genial. Tienen a unos chicos en el departamento técnico que son grandes personas, gente que ayuda, gente que están siempre a vuestra disposición, atienden llamadas, atienden mail, es decir, ante eso hay que quitarse el sombrero. Hay otros fabricantes que son muchos más fabricantes que puede decir que son fabricantes internacionales mundiales y luego el soporte técnico que tienen es una caca, ¿no? No atienden llamadas, ni atienden correo, ni atienden nada. Tengo que decir que en Dinui, de momento, chapó, para quitarse el sombrero porque es una gente extraordinaria que se preocupan porque tu proyecto salga adelante
y que bueno, si contáis con ellos, por producto y por soporte, tenéis garantizado el éxito de vuestro proyecto. Bueno, chicos, pues aquí quedó todo. Espero que os haya gustado esta saga de 4 tutoriales y nos vemos el lunes que viene en el siguiente tuto sobre KNX. ¡Chao!